Bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda parte de la unidad 6, que tiene que ver con las inmunidades parlamentarias y tiene que ver con las atribuciones del poder legislativo. Inmunidades parlamentarias es un término que genera resquemor, rispidez y molestia. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una inmunidad parlamentaria? Es una prerrogativa que tienen los miembros del Parlamento, pero también la tiene el presidente y los ministros del Poder Ejecutivo, y también la tienen los jueces. Una prerrogativa que implica un cierto tratamiento diferencial favorable frente a la ley, pero que tiene el sentido de evitarles problemas que pueden afectar su libertad de opinión y su independencia de criterio. Las inmunidades parlamentarias tienen una larguísima tradición, vienen desde el parlamentarismo inglés y europeo y tienen que ver con garantizar a los miembros del Congreso su independencia de criterio y su autonomía frente a presiones que puedan recibir o amenazas de persecución judicial o de otro tipo. ¿Cuáles son las inmunidades parlamentarias? La primera es la inmunidad de opinión, artículo 68 de la Constitución Nacional, que prescribe que no puede perseguirse o molestarse o procesarse judicialmente a un legislador por sus dichos, por sus opiniones, por sus votos. Esta es una inmunidad que tiene un carácter absoluto. En ningún caso y bajo ningún concepto puede perseguirse a un legislador por las opiniones que vierta o por los votos que emita. Esto es muy importante porque, si bien en sus dichos puede afectar a la honra de determinadas personas, la ley prefiere que pueda ejercer su función legislativa con total independencia antes de la posibilidad de verse perseguido por acusaciones de tipo judicial. Es decir, que la inmunidad de opinión, que tiene una fuerte recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema, es prácticamente absoluta. Después está la inmunidad de arresto, que preserva al legislador de ser arrestado, salvo que sea encontrado en flagrante delito. Es decir, ningún legislador puede ser arrestado salvo cuando es encontrado cometiendo efectivamente un delito. Y en caso de ser encontrado cometiendo efectivamente un delito, debe ser inmediatamente informado el cuerpo al que pertenece para que tome una decisión sobre su libertad o no. Es decir, que la inmunidad de opinión garantiza la posibilidad de no ser procesado por lo que se diga, y la inmunidad de arresto garantiza la libertad personal. Y finalmente nos queda la inmunidad de proceso, que preserva al legislador de ser juzgado en sede judicial, obviamente, salvo que el mismo cuerpo al que pertenece, con una mayoría calificada de votos, 2/3, facilite o permite que sea procesado. Esto es lo que se discutió mucho hace un par de años con el caso de Julio De Vido, diputado nacional que, perseguido por la justicia, ahora está arrestado porque la Cámara, con 2/3 de los votos, habilitó su juzgamiento. La inmunidad de proceso reclama un trámite previo. Primero, al cuerpo le corresponde examinar el mérito del sumario por el cual ha sido acusado. Se lo suspende en sus funciones y es puesto a disposición del juez competente, es decir, que el juzgamiento implica previamente lo que se llama el desafuero.
Todas las inmunidades parlamentarias están ahora reguladas en una ley dictada en el año 2000, no es necesario que sepan el número, simplemente se ha buscado reglamentarlas para que no sean absolutas. Pero la inmunidad de opinión, reiteramos, es una inmunidad absoluta. No se puede perseguir a un diputado, fíjense lo que dije, puede haber cometido, ¿cuáles son los delitos de opinión? Básicamente la injuria o la calumnia. No se los puede perseguir en razón de esos delitos a los legisladores y esto la jurisprudencia lo ha convalidado. Pasamos ahora al tema más importante tal vez de la unidad, que son las atribuciones del poder legislativo. En ese sentido yo se las voy a enumerar sucintamente, aclarando a priori que a lo largo de toda la Constitución hay atribuciones del poder legislativo. Cada vez que la Constitución dice una ley del Congreso resolverá tal cosa, una ley reglamentará tal asunto, corresponde al Congreso hacer esto o aquello, está hablando de atribuciones del Congreso. Respecto a sus atribuciones legislativas, están contempladas fundamentalmente en el artículo 75, que a lo largo de 32 incisos las va desarrollando. Son muchas, pero vamos a tratar de sintetizar las que consideramos más importantes. La legislación aduanera y la creación y supresión de aduanas, esto es materia propiamente del Congreso, todo lo que tiene que ver también con los impuestos de carácter externo, es decir, cuánto se paga por derechos de importación y exportación. En segundo lugar, la legislación tributaria. No se puede establecer un impuesto si no es el Congreso de la Nación. No hay posibilidad de que el presidente, por la vía de un decreto de necesidad y urgencia, tome incidencia en esta materia. La materia tributaria es absolutamente del Congreso. Los principales impuestos directos son el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes. Los principales impuestos indirectos son los impuestos al valor agregado y al consumo, y también han aparecido ahora otros impuestos nuevos como el impuesto al cheque o el impuesto a la compra de moneda extranjera. También lo que se refiere a la coparticipación de impuestos, es decir, la forma en que la nación distribuye con las provincias el impuesto recaudado, corresponde al Congreso de manera exclusiva. También corresponde al Congreso el dictado de lo que se llama la legislación de fondo. ¿Cuál es la legislación de fondo? El Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal, minero y las leyes laborales. Acá es importante hacer una salvedad porque en otros países federales cada estado resuelve sobre qué es delito y qué no es delito. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde hay pena de muerte y otros donde no hay pena de muerte. Hay estados donde hay matrimonio igualitario y otros estados donde no hay matrimonio igualitario. Hay estados donde la marihuana se puede fumar libremente y otros donde es un delito tener marihuana. Es decir, cada estado regula las cuestiones que aquí, en nuestro país, por el artículo 75, inciso 12, regula solamente el Congreso de la Nación. Las leyes de fondo las dicta el Congreso de la Nación y las provincias dictan lo que se llama las leyes procesales, es decir, cómo son los procedimientos civiles, administrativos, penales, en cada ámbito lo regula, eso sí, cada provincia. También el establecimiento de tribunales inferiores del Poder Judicial es una creación que tiene que hacer el Congreso de la Nación. En materia de deuda, la aprobación de empréstitos le corresponde al Congreso. Esto se discutió mucho en los años de Macri y en oportunidad del debate, sobre todo del presupuesto 2019, donde estaba todo el paquete convenido con el Fondo Monetario. La legislación presupuestaria, ¿qué quiere decir? Que el Congreso sanciona anualmente el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos. Cómo se va a gastar
por parte del Estado y cuánto se piensa que se va a recaudar corresponde al Congreso, si bien las leyes de administración financiera del Estado le dan a la jefatura de gabinete del Poder Ejecutivo una cierta atribución para cambiar destinos de partidas que haya sancionado el Congreso. Después el Congreso lo tiene que convalidar o no. También el Congreso aprueba o rechaza lo que se llama la cuenta de inversión, es decir, cuánto gastó el Estado, cómo gastó, de qué manera. La legislación monetaria le corresponde al Congreso, acuñar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, velar por el valor de la moneda y las leyes sobre falsificación de moneda, que son un delito federal importante, y también lo que es legislación bancaria. Comunicaciones en general, todo lo que tiene que ver con correos, telégrafos al principio, ahora internet, telefonía, televisión, redes de todo tipo, es materia de legislación por parte del Congreso de la Nación. Las provincias no pueden intervenir en materia de comunicaciones, ni siquiera, fíjense, con las radios FM, que son de una esfera absolutamente local y absolutamente acotada. No obstante eso, esto corresponde solamente al Congreso. Lo que tiene que ver con construcción de ferrocarriles, canales navegables, en eso algo pueden hacer las provincias de manera concurrente, legislación postal y todo lo que es comunicaciones, ya lo dijimos, corresponde al Congreso, legislación sobre tierras nacionales, disposición, uso y enajenación de tierras nacionales, planes de colonización, etcétera, corresponde también al Congreso. Todo lo que tiene que ver con arreglar los límites de la nación con otras naciones y las provincias entre sí, y además la creación de nuevas provincias corresponde al Congreso de la Nación, legislación uniforme de pesas y medidas para todo el país, promoción industrial. En materia educativa, en lo que se refiere a primaria y secundaria, el Congreso dicta las leyes generales y corresponde a cada provincia la administración del sistema educativo y la gestión del mismo. En materia universitaria, la legislación es nacional, común para todas las universidades nacionales. Eso es jurisdicción nacional. Leyes de naturalización, nacionalidad y ciudadanía, la promoción de la inmigración, el reconocimiento de la preexistencia étnica de las comunidades nativas, que adquieren una importancia muy significativa en la reforma de 1994, la promoción de políticas diferenciadas para el crecimiento, buscando que las provincias más postergadas puedan tener posibilidades relativas de desarrollarse más. Esto es una intención que no se ha podido verificar de manera real, pero que sigue siendo parte del programa político de la Constitución Nacional, todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y la seguridad en materia de fronteras y en materia de la nación como un todo. Gendarmería para lo que es fronteras, Policía Aeronáutica y Prefectura para lo que es aire y agua, son las fuerzas nacionales de seguridad que preservan la integridad del territorio argentino. Y una cosa muy importante, leyes como la declaración del estado de sitio o la intervención federal a provincias, en algunos casos la puede dictar el Ejecutivo, ya lo hemos visto cuando hablamos de la intervención en la unidad 2, pero es una atribución del Congreso verificarla o no. Todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. Los tratados internacionales son ley fundamental y suprema de la nación junto con la Constitución e incluso por encima de las propias leyes nacionales. Todos los tratados que la Argentina suscribe son fuerza integrante de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, y con eso finalizamos esta exposición general de las atribuciones del Congreso para ir en el último video de la unidad a el proceso de formación de las leyes. Acá es muy importante
que conozcan esta generalidad de atribuciones, que lean la Constitución en su integridad, no solo el artículo 75, sino todos los otros artículos que hablan de atribuciones del Congreso y el texto de la unidad 6. Muchas gracias.